Buenas noches, compañeros. Voy a comentarles sobre la evolución histórica desde su origen hasta su aplicación en las aulas virtuales. ¿Qué es un icono? Un icono es una imagen o una representación que sustituye a un objeto o a una idea por analogía o simbólicamente. La palabra icono o ícono viene del griego y significa imagen. El término se emplea para referir a imágenes, signos, símbolos que son utilizados para representar conceptos u objetos. Aquí podemos observar diferentes iconos que para nosotros son muy conocidos, y también podemos observar una imagen o representación que reemplaza un objeto o una idea por analogía o simbólicamente. Se utilizan diversos ámbitos, como por ejemplo ahí sale Google Play, YouTube, Google Drive, que tienen propósitos figurativos o decorativos o significativos que son muy importantes para cada uno de nosotros en las aplicaciones que hoy en día son muy utilizadas por todos y cada uno de nosotros. Dentro del ámbito religioso, se conoce que el icono en el ámbito religioso es una representación de pincel o relieve que suele utilizarse en distintas iglesias y templos. El hinduismo es la iglesia que más iconos ha utilizado. Se usaba para representar imágenes, analogías, metáforas, divinidades y doctrinas. También los iconos se diseñaban en mosaicos, vidrios, papeles, madera y se pueden ubicar en templos e iglesias, siglos o en casas de adoración. Por ejemplo, las casas parroquiales. Eso es muy dado aquí en Costa Rica, por ejemplo, verse eso en los templos católicos y en las casas de cristianas católicas. Se ve mucho lo que son los diseños de mosaico. También tenemos lo que es la importancia ornamental como el objeto de veneración sagrada. Pero si vamos más allá, si nos vamos a la evolución de la icografía religiosa, la icografía y la pintura religiosa ha estado presente en multitud de periodos de la historia de la humanidad, aunque desde la prehistoria se van a encontrar murales con pinturas que sugieren algún tipo de ritual religioso o espiritual. Esta necesidad de representación artística de lo religioso adquiere más importancia en las civilizaciones antiguas, como Egipto, Grecia y Roma. El barroco trajo consigo una evolución de esta iconografía, al coincidir con la crisis religiosa provocada por el movimiento de la Contrarreforma. Los artistas amenazaron a retirar la espiritualidad de los iconos, quitando las aureolas y representando escenas y elementos más cotidianos para que los fieles se identificaran más fácilmente con estas representaciones y así reproducirlas a la iglesia. Sin embargo, si nos vamos un poco más allá, en la Edad Media, con el auge del cristianismo, aparece la iconografía religiosa como tal, con múltiples representaciones de personajes bíblicos en casi todos los espacios. Serán representaciones sobre todo de los evangelios, principalmente naturalistas y con una multitud de elementos simbólicos. Pero ¿cómo podemos aplicar la iconografía informática? Bueno, la iconografía informática es un pequeño elemento gráfico que en el escritorio, archivos, sitios web y en todo tipo de contextos es empleado para representar a un objeto dado como un programa, un documento o una sección o un comando. Ahí podemos observar los diferentes iconos que nosotros conocemos y que con el tiempo van cambiando su forma, su color, pero al final de cuentas siempre son iconos. Y hoy en día los iconos son más coloridos. Si nos ponemos a observar la diferencia entre uno y el otro, antes eran como blanco y negro, ahora son más coloridos y todos los conocemos en las diferentes aplicaciones que cada uno de nosotros conocemos y trabajamos diariamente. Los iconos son uno de los elementos gráficos más usados en el diseño de páginas web o dispositivos móviles. Podemos encontrar a diario un sinfín de iconos estandarizados para representar mucha información.
¿Cómo aplicamos las aulas iconográficas? Es una forma creativa de mostrar la información. Utilizan la iconografía o iconos para enlazar recursos de interés. La iconografía se refiere a la utilización de imágenes que tienen relación con el tema para la cual fue creada el aula virtual iconográfica. También tenemos las aulas virtuales iconográficas, que es darle un rol protagónico al estudiante donde pueden localizar brevemente los recursos y actividades puestas a disposición. ¿A partir de qué? De imágenes homogéneas, llamativas e innovadoras, que se convierte en recursos dinamizadores del proceso de mediación de aprendizaje, que hoy en día es un boom porque podemos aplicar todos estos grandes conocimientos por medio de aulas iconográficas o aulas virtuales iconográficas. Muchas gracias.